Buenas noches. Soy Noemí Cornelio, sierva de Jesucristo. Y en esta hora, antesala del sábado, yo quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo y tengamos un momento de reflexión. Vamos a leer el libro de San Juan, el capítulo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Gloria a Dios. Otra versión dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Existen varias versiones y todas apuntan a que ese que estuvo entre nosotros, nacido de mujer, al cual se le puso por nombre Jesús, Él existía desde el principio y que Él era Dios, es Dios y que habitó entre nosotros. Y nosotros queremos llamarte la atención acerca de esto. Esta es la versión de la Santa Biblia, revisión de 1960. Y mira cómo dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este está hablando, igual que esta otra versión, de un ser divino, un ser todopoderoso en el cual estaba la luz. Él es la luz del mundo, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Y nos gusta sobre todo entender por qué ese Verbo se hizo carne y por qué quería habitar entre nosotros. La respuesta es muy clara y evidente. El sentimiento que lo movió a venir a la tierra, a establecer esa convivencia con el hombre, fue precisamente el amor. El amor de Dios se extendió hacia toda la humanidad y por medio de Cristo Jesús estaba el Padre reconciliando al hombre consigo mismo. ¿Y por qué decimos reconciliando? Reconciliar es un verbo que significa volver a iniciar una conciliación, volver a amistar. Eso fue precisamente la función y la misión de Cristo Jesús en la tierra. Él vino a amistarte con el Padre, porque tanto nos amó que decidió entregarse a sí mismo para dar su vida por ti y por mí. ¿Y por qué había que dar su vida? ¿Por qué había que venir a la tierra y reconciliar al hombre? Porque el hombre había andado en pecado y el pecado entonces se extendió a la raza humana, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. En esta condición de pecado estábamos todos, pero Cristo Jesús apareció para darnos a nosotros esa victoria que nosotros necesitábamos para vencer al pecado. El pecado es horrendo. El pecado no tiene otra solución. La única manera de borrar nuestras rebeliones delante del Padre no es quitando la ley, no es aboliendo la ley, no, es pagando el precio del pecado. Cuando tú
transgredes los mandamientos de Dios, te colocas en posición de pecado. Y por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así pues que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para Él, siendo hombre, vivir la victoria que nosotros no podíamos ganar sobre el pecado y sobre la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya la paga de la muerte tuya y de la muerte mía está consumada. En la cruz, Cristo Jesús pagó la deuda tuya y la deuda mía. Ahora nosotros podemos acercarnos al trono de Dios por medio de la fe en Cristo, nuestro Salvador. Tú no tienes que ser más esclavo del pecado. Tú no tienes que vivir lastimado por las consecuencias del pecado. El pecado ahora no tiene poder en ti. Así como dice esta versión, que el verbo, la existencia, el ser se hizo carne y habitó entre nosotros. Él habitó para nuestro beneficio, por ti y por mí. Y como otra versión dice, el Todopoderoso habitó entre nosotros, ese Todopoderoso también quiere habitar en ti.